Hola, ¿qué tal? Estamos con Eduardo Calaey, que es editor del sello Kier, escritor desde hace mucho tiempo y de casi una decena de libros sobre masonería, investigador, conocedor. Vamos a charlar del mundo masón a través de los ojos de Kier. Tantos libros editados que acá tenemos nada más que algunos, sí, los acá, últimos. Sí, acá tenemos una pequeña selección. Por un lado hay una edición nueva de la obra de Labagnini, que ahora te voy a contar un poquito más en detalle, y después dos libros que hemos sacado este año. Este año ha sido un año particularmente importante para la literatura masónica porque es un año importante para la masonería. Digamos que existe un consenso universal en fijar la fecha de la fundación de la masonería moderna en 1717. Entonces este año estamos transcurriendo los 300 años de la fundación de la masonería moderna. ¿Por qué digo moderna? Porque en realidad la masonería, arranquemos por qué significa la palabra. Masón, masón, muratore, significa albañil. Masón es un constructor. Y este es un término medieval que lo acuñó Isidoro de Sevilla en el siglo VII. Y a lo largo del tiempo se conoció como masones a aquellos que se dedicaban específicamente a construir iglesias, catedrales, ese tipo de monumentos sagrados. También hay una palabra que se usa mucho, francmasón. A veces me preguntan qué diferencia hay entre masonería y francmasonería. Es lo mismo. Lo que ocurre es que en un momento de la historia, en un principio los albañiles estaban sujetos a un límite territorial. No sé, nacías en París y vos eras masón en París, porque los gremios tenían limitaciones territoriales. Los maestros albañiles de una ciudad no podían ir a otra, pero cuando se produce el gran auge de construcción de catedrales, empieza a haber movilidad. Entonces era necesario que algunos de estos grandes arquitectos, en realidad, y tallistas de piedra y escultores, pudieran moverse de una aldea a la otra, de una ciudad a la otra, y para eso necesitaban una carta que le permitiera movilidad. Entonces, el Mason pasó a ser el Freemason, el masón libre, el que podía moverse dentro del gremio, tenía la libertad, el permiso de ir de una ciudad a la otra. Y esto es muy interesante porque cada maestro masón tenía una marca que lo identificaba. Cuando tallaba la piedra, esa piedra que junto con otras iban a construir el templo, que es la alegoría masónica. Ahora decimos que los masones construyen en conjunto un templo a la virtud, pero en esa época construían templos de verdad. Y marcaban la piedra con su propia marca. El maestro masón tenía derecho a tener su propia marca. Y a través de esas marcas, las organizaciones criptográficas europeas que se dedican al análisis de las piedras pueden seguir el derrotero de un masón a lo largo de distintas ciudades. Por ejemplo, ha aparecido en el sur de España piedras con las marcas que corresponden a un masón que trabajó en la Catedral de Santiago de Compostela. Y lo mismo en Francia. Hay huellas en el Midi francés de maestros masones que estuvieron en Normandía o en Inglaterra. O sea que es muy interesante, hay todo un estudio concreto que se llama criptografía que analiza las marcas de las piedras. Es muy interesante, por otro lado, la obviedad de la metáfora, ¿no? La construcción de un lugar sagrado, real, potable, con un plan mayor. Claro, bueno, ahora lo que ocurrió es que en 1717 ya no había más nada por construir, se había dejado de construir en piedra. Ya tampoco se construían fortalezas en piedra porque había llegado la época de la pólvora, las bombardas. Ya un castillo no era inexpugnable, se podía derribar. Pero
dentro de los gremios medievales, los masones habían desarrollado un arte particular en torno al secreto. ¿Por qué? Porque muchos de los conocimientos que tenían estos hombres provenían de distintos ámbitos que en algunos casos chocaban contra la teología imperante. Por ejemplo, ellos manejaban muchas matemáticas provenientes del mundo árabe, se manejaban con libros, entre comillas, prohibidos. Vos fíjate que en ese momento hacer el cálculo para una cúpula de piedra era una cosa misteriosa, o sea, nadie podía entender cómo podía sostenerse una cúpula de miles de toneladas de piedra con una piedra clave, puesta como clave de bóveda, y que esa piedra sostuviese a todo el edificio. Todas estas cosas, desde muy antiguo, se mantenían en secreto, porque además eran secretos de oficio, y únicamente se accedía a esos secretos una vez que llegabas a ser un maestro. Por esa razón, acá hay 3 libros: uno es el manual del aprendiz, otro es el manual del compañero y otro es el manual del maestro, porque estos son los 3 grados básicos de la masonería, y recogen la jerarquía que había antiguamente en un taller de un obrero constructor. El aprendiz era el que estaba a prueba, el compañero era un proyecto de masón y el maestro realmente era el masón, ¿no? Esto se ve muy bien en una novela que escribió Los Pilares de la Tierra. Se me hizo una laguna, pero el nombre del autor ya me va a venir. Se encuentra fácil. Pero en esa novela está muy bien graficado de qué estamos hablando cuando hablamos de un maestro masón. Eso conforma esta trilogía de un autor especial. Claro. Bueno, a raíz de este tricentenario decidimos, ya el año pasado, este año teníamos que lanzar una cantidad de libros porque sabíamos que iba a haber una demanda, y evidentemente hubo una gran demanda de libros de masonería. Una de las cosas que hicimos fue reeditar la obra de Aldo Lavagnini. Aldo Lavagnini es un autor emblemático, especialmente en América Latina. No es muy conocido en Europa, pero no lo es porque él tuvo que emigrar de su Italia natal en tiempos de Mussolini. La masonería fue perseguida, especialmente en los países en donde hubo regímenes totalitarios en la primera parte del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Especialmente en Alemania fue perseguida, en Italia fue perseguida, en la España de Franco. Y Lavagnini, que era astrólogo, masón, martinista, ocultista, escapa de Italia y se exilia en México. Y ahí comienza a escribir una obra que se llama La Masonería Revelada, que está formada por varios manuales. Acá vemos nada más que 3, que son los que hemos reeditado en lo que va del año. De aquí a fin de año vienen 4 más que completan. Porque no solo escribió sobre los 3 primeros grados, sino que él se enfocó en uno de los ritos masónicos, uno de los más extendidos en América Latina, que es el rito escocés antiguo y aceptado, y escribió sobre algunos de los llamados altos grados. Hay un manual del maestro secreto, un manual del maestro elegido, un manual del gran elegido y un manual del caballero rosacruz. Llegó hasta el grado 18 de los 33 que tiene este rito. Falleció antes de poder completar su obra. Y Kier es depositaria de los derechos de la obra de Lavagnini. Su hijo cedió con carácter definitivo los derechos a Editorial Kier, así que tenemos el honor de poseer los derechos de la obra más vendida sobre masonería en el ámbito de habla hispana. Este libro es un clásico de la masonería contemporánea, se sigue vendiendo, y en esta ocasión, en el volumen que corresponde al grado de maestro, incluimos por primera vez
una biografía de Aldo Lavagnini, hecha por un filósofo uruguayo, Filiberto del Montesexto, que era muy esperada porque todos los masones leen a Lavagnini, y muchos no masones también, porque es un libro que puede entenderlo cualquiera. Hay cosas que no las va a entender porque son propias del secreto masónico, pero se puede tener un acercamiento muy interesante a la masonería a través de los libros de Lavagnini. Pero nadie sabía muy bien a ciencia cierta cómo había sido su vida. Y Filés del Montesexto escribió una muy bella biografía que está incorporada ahora en el volumen del Manual del Maestro. Y veo también otros libros. Sí, nosotros tenemos siempre una preocupación respecto de los libros de masonería. La masonería hoy no es un bloque monolítico, o sea, no todos los masones piensan igual. De hecho, la mayor parte de las obediencias masónicas defienden la libertad de pensamiento. Y siendo así, es lógico que haya distintas corrientes. No me voy a extender en cada una de ellas porque sería muy aburrido para la gente, pero básicamente lo que buscamos en Kier es que los distintos sectores, las distintas corrientes, los distintos ritos estén representados. Digamos que hay una masonería tradicionalmente denominada regular, porque permanece, digamos, atada a determinadas regulaciones a las que los masones llamamos antiguos linderos. Hay otras obediencias que han modificado estos antiguos linderos y entonces han creado corrientes diferentes. Hay algunas corrientes que son más espirituales, son más religiosas si se quiere, y hay otras que son más agnósticas o más libres, y tratamos de que todas estas corrientes se encuentren representadas. Este año uno de los libros que publicamos con muy importante repercusión en América Latina es este, que justamente Iván Herrera Michel, además de ser un hermano reconocido a nivel mundial como masón, es un autor importante, un escritor importante y un gran amigo, que justamente no está asociado a esa corriente de la denominada masonería regular, sino que él pertenece a otra corriente que se autodenomina como liberal adogmática, es decir, no está sujeta a un dogma determinado. Está liderada en el mundo por el Gran Oriente de Francia, en tanto que la otra está liderada en el mundo por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Son como una especie de River Boca. Bueno, nos pareció importante tener la voz de esta masonería alineada con el Gran Oriente de Francia, y además el título es provocativo porque es historia no oficial. Generalmente los masones son muy discretos a la hora de hablar de cuestiones internas o problemáticas propias de la masonería. ¿No? Sí. Y Iván Herrera Michel, que es un hombre valiente, expone algunas de esas diferencias. Vamos a espiar un poco. Exactamente, sí. Es un libro que fue muy bien recibido, se ha vendido mucho, está siendo requerido por países de América Latina, así que lo estamos distribuyendo muy bien. Y el que está en el otro extremo es un libro de otro querido hermano y muy querido amigo también, Daniel Echeverría, que ya tenía aquí un libro de Daniel Echeverría, que es un libro que lleva varias reimpresiones, y tengo por acá el primer, debería tenerlo, bueno, no está. El primero se llama La masonería y el camino hacia el centro. Es un libro que hemos hecho una entrevista con él al respecto de eso. Exactamente, sé que él estuvo con vos y lo hablaron. Y después de varios años escribe esta que sin quererlo termina siendo una segunda parte que completa la primera, y es la masonería y el camino de regreso. Y esa metáfora del camino hacia el centro y el camino de regreso tiene que ver con uno de los temas predilectos de Daniel Echeverría, que es un amante de Borges y de los laberintos, ¿no? En la tapa hay un laberinto. Exactamente. Entonces, la idea del primer libro era conducir al profano, los masones llaman profano al que no es masón. Profano significa pro, delante, fanos, templo. Es el que está delante del templo, frente al templo, pero no entró todavía.
Entonces el libro de Daniel, de alguna manera lo que hace es acompañar al lector hacia ese centro y conduciéndolo para que no se pierda. Y en este caso lo que él hace es contar un poco, una vez en ese centro, qué pasó con él, qué pasó con su vida, en qué impactó la masonería en su vida. Y como es un hombre muy inclinado a la literatura, lo escribe con una pluma muy exquisita y es un libro que se está vendiendo mucho porque mucha gente ha leído el primero y Echeverría ya es casi como un clásico. Perfecto. Bueno, también hay una colección que es la colección Masonería Siglo XXI, que tal vez es el ejemplo más acabado de ese espíritu ecléctico que tenemos en Kiev, que todos los autores de masonería, principalmente latinoamericanos, tengan una editorial que permita expresar sus ideas y que sea tan amplia como para que todos expongan sus puntos de vista. Tenemos muchos autores. Recientemente falleció Jorge Sanguinetti, que para nosotros es un autor importantísimo, un hombre al que yo logré convencer a los 70 años de que empezara a escribir, porque era una pena que no lo hiciera. Un hombre que fue monje dominico en su juventud, que luego renuncia a los hábitos de la orden dominica y siendo todavía muy joven estudia sistemas y llega a ser un cuadro importante de IBM. Así que imagínate qué cabeza, ¿no? Por un lado, un teólogo que daba clases en el Ateneo Pontificio en Roma, que es la Universidad de los Dominicos, hablaba latín y griego. Bueno, él de hecho me ayudó mucho en las traducciones de libros de latín que sirvieron para mi libro publicado por Kiel, que es La masonería y sus orígenes cristianos. Y logró escribir los 3 manuales de aprendiz, compañero y maestro, desde una visión espiritual no tan distante de la de Lavandini, pero mucho más poética. Tenemos espiritualidad y masonería, que habla del aprendiz masón, tenemos la espiritualidad del compañero masón, y tenemos el tercer volumen, que es el sublime grado del maestro masón, en donde 3 libros magníficos desarrollan los 3 primeros grados de la masonería, al igual que lo hizo nuestro admirado Lavandini en su momento. Es un abanico de una docena de libros por lo menos. Más, tenemos en este momento, yo diría 17 o 18 libros de masonería en el catálogo activos y más, porque me estoy olvidando de la colección de Jorge Adón, que ahí... Y los que siguen para el próximo semestre del 2017. Exactamente, así que, bueno, una veintena de libros. Tenemos el orgullo de liderar el mercado en América Latina de libros de masonería, así que en Kier seguramente van a encontrar lo que buscan aquellos que están interesados en esta temática. Perfecto. Queríamos hacer por lo menos un repaso de los títulos y de las distintas variables que hay dentro de la masonería a nivel libro, los distintos ángulos sobre los cuales podemos abordarla, interiorizarnos, seamos masones, estemos en la verdad enfrente, seamos profanos aún, pero queramos informarnos de toda la espiritualidad y toda la riqueza y todo el mundo masón a partir de libros que sean accesibles, fáciles, hechos desde personas que tienen experiencia real, comprobada dentro del mundo masón y que pueden buscar además su propia visión, ¿no? Esa es mi intención. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Darío, y bueno, con los nuevos lanzamientos haremos seguramente